Hola, buenas tardes. Bueno, pues empezamos con el taller de armario y COVID y un poco cómo nos ha afectado dentro del colectivo, lo que es sobre todo la parte del confinamiento. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a verlo con una perspectiva un poco desde la expresión que ya tenemos de alguna manera ya más familiar, ¿no? Como es el armario y el contexto nuevo, ¿no? Un poco alterado que nos ha supuesto el COVID. Pues para empezar, bueno, pues vamos a valorar esta situación un poco desde distintas experiencias, ¿no? que hemos podido conocer o que de alguna manera pues han sido también cercanas, ¿no? en el día a día, tanto a nivel profesional como personal. Y para empezar a hablar de los dos conceptos, he traído primero lo que es el COVID, ¿vale? Un poco con toda la sobreinformación que esto nos ha supuesto, pero principalmente quería resaltar, ¿no? Como os he dicho, la parte del confinamiento. Esto que ha sido o cómo se ha vivido, pues obviamente desde distintas perspectivas, ¿no? Ha supuesto como pues un cambio, ¿no? En lo que es nuestro día a día, ¿no? Nuestra cotidianidad, nuestra parte, digamos, más ordinaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, el confinamiento ha supuesto como una restricción de nuestros espacios, de nuestros entornos de socializar, de entablar relaciones nuevas o continuarlas. Eh, Esto, de alguna manera, como nos ha apartado, digamos, de la cercanía, ¿no? También dentro de nuestra cultura española, ¿no? Pues nos ha apartado, digamos, de la parte más de contacto. ¿No? De hacernos, pues, de estar en cercanía, en el mismo contexto, ¿no? En el mismo espacio. Esto lo que ha supuesto es que esos espacios han tenido que cambiar, entonces hemos tenido que reducirlos a solo nuestras casas o nuestros entornos donde convivimos o donde vivimos, ¿no? Ya sean casas, residencias, pisos compartidos, ¿no? Por tanto, esto lo que ha generado es que haya como una intromisión, incluso en algunas ocasiones una invasión de nuestros espacios, ¿no? Y de nuestros sitios más íntimos o más personales. Y esto, pues, por supuesto, nos ha planteado muchos cambios y otras perspectivas, ¿no? De ver los diferentes ámbitos, pues como pueden ser desde cómo ha supuesto también es el confinamiento para la naturaleza, ¿no? Para nuestra ciudad o para nuestro pueblo, para, digamos, nuestro entorno más público, ¿no? Nos ha supuesto a nuestro entorno privado, ¿no? A nuestra parcelita, digamos, una intromisión y, bueno, una invasión de nuestro tiempo y de nuestro espacio, pero también, de alguna manera, hemos visto un cambio a nivel externo, ¿no? Que cada una estuviésemos en un espacio más o menos grande o más o menos íntimo, ha planteado también unas perspectivas en ámbitos más globales, ¿no? Más del contexto del resto de personas, ¿no? A nivel más de comunidad. Entonces, digamos que el confinamiento nos ha influido, ¿no? Ha alterado nuestras relaciones, ¿no? De, según niveles, según vivencias, ¿no? Eso según cada persona y cada contexto habrá influido de una manera o de otra, ¿no? Pero al fin y al cabo, las relaciones en general que podemos mantener o que podemos mantener en el día a día, ahora ya hemos podido volver o retomar algunas de ellas, en ese tiempo de confinamiento han estado, digamos, como en pausa, ¿no? En pausa o incluso totalmente alteradas porque hayamos tenido que hacer totalmente cambios muy bruscos, ¿no? O de un día para otro en lo que a estas relaciones, tanto con nosotras como con el entorno más cercano, hayamos tenido. Entonces, compaginar eso de manera brusca, pues por supuesto es bastante, o sea, que te descoloca, ¿no? O sea, te genera también, eh, bueno, pues bastantes pensamientos y bastantes reacciones un poco impulsivas, porque, bueno, pues al final eso ha consistido, ¿no? En que esos cambios y que ese aislamiento, pues no era un proceso, ¿no? No era
no era algo que fuese en sintonía con la personalidad, ¿no? de nuestra. No ha sido, digamos, algo escogido, sino que ha venido y de alguna manera nos ha sobrevenido, ¿no? Entonces, también, como digo, depende de qué persona, pues ha afectado en un nivel o en otro, ¿no? Y en sus distintos ámbitos cotidianos en las relaciones principalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí he puesto pues estos tipos de relaciones, ¿no? Pero que son un poco las que principalmente se han visto alteradas, las de convivencia. Ha aumentado la consciencia del contexto. ¿A esto a qué me refiero? A que nosotras mismas, o sea, antes los tiempos que podíamos invertir en otras acciones, en otras actividades, en otras, bueno, en otros entornos, en otros contextos, los hemos tenido que trasladar a nuestro contexto más privado, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hemos tenido que dar cuenta de otras realidades, las personas con las que convivimos, ¿no? O sea, realidades más, bueno, más ordinarias, ¿no? Más del día a día que a lo mejor no las percibíamos por ese poco tiempo, reducido tiempo que se pasaba en sintonía, ¿no? Y en compañía en el mismo contexto, en el mismo espacio-tiempo, que en el confinamiento nos hemos tenido que dar cuenta de eso si hemos seguido conviviendo en conjunto, ¿no? Luego también las relaciones con una misma, se han alterado, ¿no? A raíz de que, bueno, pues te has ido dando cuenta también de tu propia culpabilidad, ¿no? De tus propias reacciones, pero también nos hemos visto obligadas, ¿no? De alguna manera, más o menos en diferentes niveles, a pues ser conscientes, ¿no? De las reacciones de la persona o las personas con las que hemos podido compartir, convivir y demás. Por supuesto, esto se ha vivido sin compañía y si se ha vivido a solas, también ha supuesto una alteración, ¿no? Una conciencia de nosotras mismas, ¿no? En este caso, de cómo hemos podido reaccionar a esta situación y cómo lo hemos llevado, ¿no? Esto, por supuesto, ha ido totalmente en sintonía con las relaciones laborales, educativas, comunicativas, digamos, las relaciones un poco más formales, ¿no? Y también más del ámbito público, porque se han precarizado. A esto resalto que, obviamente, si hay personas que han tenido disponibilidad completa o han podido adaptar, ¿no? Su espacio público, digamos, su espacio laboral a su espacio privado, pues lo han podido llevar mejor, pero hemos vivido también en el confinamiento lo que es el trasladar nuestra actividad pública, nuestra parte, digamos, más formal de nuestra personalidad a lo que es nuestra parte íntima. Entonces, por una parte, nos ha afectado en nuestros tiempos, tanto de descanso como de relacionarnos, como de comunicarnos, y también nos ha afectado a nivel digital, ya también de materia, ¿no? Es decir, si tenías un ordenador o si tenías dos o si tenías un horario que a lo mejor coincidía con otra persona de tu mismo contexto, ¿no? Entonces, había que ir organizando eso. Si tu casa, pues, o si tu espacio de donde has vivido, donde vives, tenía espacio suficiente, o tenía espacios diferenciados, ¿no? Y no tan interconectados a lo mejor, pues eso se podía llevar mejor, de una manera más, bueno, menos invasiva, tanto para tu espacio y tu tiempo como para otra persona. Pero en cambio, si no ha habido esa posibilidad, pues ha habido que comunicar esa incomodidad, ¿no? Y por tanto, en la mayoría de las situaciones eso se ha visto invadido, ¿no? Y de alguna manera, pues ha precarizado, ha bajado bastante la calidad, tanto en lo laboral, porque, bueno, pues no es lo mismo un espacio de un despacho, ¿no? O un espacio de una casa, eh, pues obviamente la silla, por ejemplo, va a ser totalmente distinta, ¿no? No es lo mismo estar en un despacho con tu espacio un poco más personalizado, pero adaptado a tu profesión, o en tu espacio, digamos, de conducir, en tu coche, ¿no? O en tu transporte, que tener que usar uno de una manera, ¿no? Con cierta higiene que hemos tenido que llevar. Por tanto, digamos que las relaciones más formales se han precarizado. Esto nos lleva, por tanto, también a la última, ¿no? A la cuarta relación que he añadido, que es que las relaciones de poder, es decir, las personas que a lo mejor
han tenido como una comunicación más agresiva o más invasiva, a nivel también de la estructura social han ocupado más espacio, ¿no? Y esto ha llevado a que, bueno, pues altere el resto de ámbitos, ¿no? El resto de relaciones, tanto que he comentado antes, y por tanto esta socialización y la comunicación o incluso sobrecomunicación que hemos tenido se ha visto también empobrecida porque justo las personas un poco más agresivas en la comunicación o que de alguna manera, ¿no? Su personalidad han conseguido imponerla más, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, ha hecho que las reivindicaciones de antes o incluso los derechos del colectivo que de manera estándar estaban ya más o menos asentados, que cambiaran, ¿no? Bueno, pues que ese asentamiento se haya descolocado, ¿no? Y de repente hayamos visto muchos derechos, ¿no? De manera ordinaria que ya no se valoraban, tanto, tanto a nivel de tiempos como a nivel de espacio en el que eso se tenía que, en el que ese servicio o ese derecho se tenía que dar, ¿no? O ofrecer. Por tanto, ha sido muy disruptivo, ¿no? En las relaciones ha sido como que nos ha afectado de una manera como muy, muy intensa, ¿no? Y que, bueno, pues depende un poco también de nuestro contexto y un poco de cómo hayamos llegado a ese contexto, pues se ha podido llevar mejor o peor. Esto, por supuesto, también ha afectado en algo que hemos podido valorar de manera general en el equipo. Ha afectado mucho, sobre todo a nivel educativo, ¿no? En lo que os comentaba del traslado de las materias, ¿no? Y el traslado de la formación al ámbito privado, ¿no? Porque, bueno, pues por lo general o de manera estandarizada tenemos como la educación, ¿no? Y las relaciones familiares muy jerarquizadas. Entonces eso de alguna manera que pues se ha trasladado a ese ámbito privado, ¿no? Entonces, por tanto, las relaciones, por ejemplo, si yo tenía una clase y se mantenía esa jerarquización en mi espacio privado, en mi espacio individual, pues de algún modo, digamos que mi tiempo se iba a considerar o se ha considerado menos importante que el tiempo de una persona mayor que yo, ¿no? O más adulta que yo, o en este caso, que ha valorado como que la parte laboral era más importante que la educativa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hemos tenido también esas situaciones de que, bueno, pues se ha precarizado sobre todo en la privacidad y en la intimidad y en el respeto de tiempos y espacios a nivel más formal, ¿no? Por ese hecho de que lo público se ha tenido que trasladar, ¿no? O de alguna manera mimetizar con lo privado, bueno, medio encajar, podríamos decir, y es algo que no ha sido fácil, ¿no? Y que no ha sido llevadero para la mayoría de las personas, sobre todo dentro del colectivo. ¿Por qué? Pues porque toda esta disrupción en las relaciones también ha supuesto que las violencias, las increpancias, incluso, bueno, pues todo el acoso, que ya de alguna manera era estándar tanto en los espacios educativos, en los espacios laborales, como en los espacios digitales, ahora de alguna manera se ha llevado todo el foco al espacio digital. Y si en ese espacio y si en ese contexto tú estás trabajando o estás estudiando con una herramienta personal, eso ya invadía tu parte también íntima, ¿no? Tu espacio privado. Entonces, ahí es donde más se ha sufrido, ¿no? A nivel del colectivo, el que se ha podido invadir y se ha podido de alguna manera ver y alcanzar nuestro espacio privado, ¿no? Nuestro espacio, digamos, en el que después de un acoso, ¿no? Al nivel que sea, después de una violencia, después de una increpancia, eh, el hecho de decir aquí esto es mi espacio seguro, eso sucedía antes y en el confinamiento, digamos que eso ha estado más confuso, ¿no? Ha habido como más neblina en ese aspecto porque ese espacio seguro ha corrido peligro, ¿no? Ha corrido peligro en el caso de muchas personas, pero ha sido invadido en el caso de muchas otras.
Esto, por supuesto, pues nos lleva al siguiente concepto, ¿no? de esta sesión, que es el armario, ¿no? Aquí quiero resaltar la importancia de que traemos el armario también un poco como reivindicación positiva dentro del colectivo, ni mucho menos se quiere unir, ¿no? A la parte, digamos, de bueno, de precariedad de lo que ha sido el proceso de confinamiento, de COVID y de todas las necesidades básicas que se han visto totalmente abandonadas. Para nada, ya que el armario de alguna manera, como pongo aquí, es un proceso, ¿no? Y es un proceso, bueno, es un proceso de nuestra identidad, ¿no? Es algo que va con nosotras desde que nacemos hasta que morimos y depende de cada persona, ¿no? Y de cada sexualidad y de cada identidad va teniendo sus transformaciones, sus cambios, ¿no? Como veis aquí, la foto es muy simbólica porque en este tiempo, bueno, pues este proceso se ha visto, como iba diciendo, bastante atacado, ¿no? Tanto que, bueno, pues depende del nivel de la persona que en algunos casos se ha roto, ¿no? Se ha invadido, se ha entrado en su interior, sin dejar que ese proceso culmine, ¿no? O el proceso, la fase en la que estuviésemos de nuestro proceso de identidad, eh, pudiese continuar, ¿no? Entonces, ha supuesto también una pausa a nivel emocional, ¿no? Y a nivel de todas nuestras características de identidad. Porque, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Un proceso a nivel de relación propio, de decir, bueno, pues tengo una revelación, ¿no? A raíz de un rechazo que nos ha pasado a todas en el colectivo en un momento anterior o posterior, y a raíz de ese rechazo, ¿no? Lo que hacemos es informarnos, pero desde un espacio seguro. En muchos casos, en muchas personas, el espacio seguro es el propio armario, ¿no? Es esa parte de ti en la que vas poniendo toda la estigmatización, toda esa parte negativa que viene del rechazo social, ¿no? Del rechazo a nivel general. Y mientras, pues, se va acumulando ahí, ¿no? En ese entorno seguro que nos creamos nosotras mismas, mientras que vamos informándonos, ¿no? Y vamos construyendo, bueno, pues una base para en el momento en el que queramos atacar, ¿no? O atajar esa discriminación, esa adversidad, tengamos un fondo, ¿no? Una base y podamos dar una respuesta con nuestra identidad, ¿no? Que es un poco lo que os pongo aquí. Por supuesto, ese proceso no es lo mismo hacerlo en un tiempo y en un contexto en el que tú vayas manejando esa situación y la vayas acompañando con personas, ¿no? Con entornos o con asociaciones o, bueno, con grupos sociales en los que realmente ese entorno seguro te permita expresarte, ¿no? Valorándote cómo eres y cómo realmente quieres ser y vas sacando ese rechazo social, ¿no? Que de alguna manera se ha tenido que ocultar en ese espacio interior seguro. No es lo mismo hacerlo de manera totalmente llevadera, ¿no? Y tomándote tu tiempo y respetando también ese tiempo y ese contexto, tanto interno como externo, que hacerlo de manera digital, que como os decía, pues es un proceso que obviamente no se maneja igual, no se puede llevar de la misma manera, ¿no? Porque no tenemos ese contacto, ¿no? Como os he dicho, somos personas de contacto, somos seres sociales y el hecho de reducir ese espacio de contacto o que ese espacio de contacto tengamos una convivencia que no nos resulta segura y que tengamos que acudir a esos espacios digitales, ¿no? A las herramientas digitales y telemáticas, pues ha sido también una disrupción y un salto que por una parte ha sido un descubrimiento, por supuesto, pero siempre un poco con la línea de mantener esa comunicación y que en el futuro, ¿no? Pues ese contacto podrá ser más cercano, ¿no? Más social y, por supuesto, mucho más, bueno, pues no con una herramienta delante, sino
Por supuesto, no hay una herramienta delante, ¿no? Pero sí que entre medias en estos meses lo que ha habido es, pues es un móvil, un ordenador, ¿no? Que de repente no funciona o que de repente se queda a medias y por lo tanto también deja a medias tu expresión, ¿no? Tu comunicación de ese instante. Entonces, esto de alguna manera, ¿no? O sea, el proceso, ¿no? Esa reivindicación que tenemos en que cada una nos hemos encontrado, ¿no? Ha experimentado brechas en lo comunitario. Esto ha supuesto que de alguna manera las personas más activistas, pues también han visto bloqueadas sus energías, ¿no? A la hora de seguir con ese activismo que a lo mejor a nivel digital no podía continuarse o si se continuaba invadía lo que comentábamos antes, ese espacio privado y además ha generado como mucho más anhelo, ¿no? a esa comunidad que siempre se necesita, ¿no? Y en la que siempre nos apoyamos. Esto, por supuesto, ha llevado precariedad en lo básico, por ejemplo, con el colectivo trans, tanto joven como adulto, con las personas trabajadoras sociales y también dentro de esa interseccionalidad las personas inmigrantes, porque ha bajado muchísimo, si su calidad en lo básico a lo mejor era ya bastante baja, la ha precarizado aún más, tanto que, bueno, pues se han visto en situaciones bastante peligrosas tanto eh, para su parte física como para su parte emocional, ¿no? Es decir, me encuentro totalmente abandonada, ¿no? Esto, de alguna manera, a las personas que a lo mejor sí que no nos hemos visto en esa situación, nos ha supuesto como una hipercomunicación, por otro lado, ¿no? Se ha creado como una hipercomunicación que de forma paralela nos dejaba sin poder comunicarnos con el resto. Esto ha supuesto que sí, teníamos todas las herramientas a lo mejor disponibles, no a lo mejor como otras personas que no las han podido tener o que no las pueden tener, y eso ya ha supuesto como una brecha, ¿no? en esta comunidad, pero también esa hipercomunicación que nos lanzaban, ¿no? O sea, la vivencia del COVID ha sido como muy pública, muy social, pero de otra manera la parte privada con respecto al COVID, esa comunicación que recibía no la ha podido devolver, ¿no? No ha tenido, digamos, una persona con la que poder reflejar, ¿no? y expresar y, digamos, dar una retroalimentación de toda esa comunicación y todo lo que ha recibido y todo lo que ha podido sufrir recibiendo todo ese exceso, ¿no? comunicativo por televisión, por redes, eh, por todo lo digital, que de alguna manera también nos obligaba a tener que estar conectados porque habíamos hecho una conexión secundaria por trabajo o por estudios o por lo que fuera, ¿no? Entonces, ha experimentado principalmente estas cosas, ¿no? Y eso también, de alguna manera, nos ha hecho darnos cuenta dentro de la comunidad de nuestro continente y contenido, a mí me gusta llamarlo así, nuestro continente y contenido ya es como, digamos, nuestra identidad, ¿no? Nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo y todo lo que lo compone, ¿no? Desde la parte emocional hasta la parte física, todo ello. Entonces, nuestro continente, digamos, nuestra parte, digamos, más externa, ¿no? Nuestra parte más corporal se ha quedado a la intemperie. Como os decía, mucha parte del colectivo, sobre todo las personas trans, han sufrido mucho, sin ánimo, por supuesto, de invadir su espacio y su discurso y su comunicación, pero han sufrido mucho y también las personas migrantes, ¿no? Dentro del colectivo, que de hecho ha habido también como mucha irrupción de muchas personas, han decidido alejarse de lo que es la comunidad, ¿no? Entonces han seguido, por supuesto, con su proceso, ¿no? Con su armario, que es algo que es importante mantener y tener y valorar, por supuesto, pero digamos que nuestra parte, digamos, más física se ha visto también, bueno, muy vulnerable, ¿no? Ha estado a la intemperie tanto de toda la confusión que ha habido de información como de, bueno, pues dejar a las trabajadoras y trabajadores sexuales, por ejemplo, sin trabajo, sin poder acceder a nivel
laboral o económico, ¿no? A unas cosas básicas, ¿no? A unas necesidades básicas, a un alimento, ¿no? Y además, pues ha precarizado también lo que estábamos diciendo, el compartir, el tener que estar en el mismo espacio-tiempo con más personas, valorando que desde la estructura social, ¿no? Hay mucha jerarquía y la hegemonía de este modo, pues, pues como que crea una normativa, ¿no? Una norma, digamos, no escrita bueno, de que todavía muchas personas de LGTB no tenemos cabida, digamos, o sea, que nuestra culpabilidad, nuestro continente, ¿no? Tiene cabida y de hecho eso se ha mostrado en muchos mensajes, en muchos comunicados en los que no se contaba, ¿no? Con nosotras. Y luego el contenido, de alguna manera, ha visto, y esto es como una parte también positiva de mantener ahí de haber mantenido nuestro armario, ¿no? Y de, bueno, pues haber tenido también un contacto con ello, independientemente de la fase en la que nos encontrásemos, porque esto nos ha dado como una realidad de nuestra singularidad. A esto me refiero. Nos ha hecho ser conscientes de manera interna de que cada uno hemos podido vivenciar lo que es el confinamiento, o sea, una misma estructura, ¿no? Una misma realidad, de maneras muy distintas, ¿no? Según eso, según nuestro contexto, según la energía de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y según la mayor o menor calidad, ¿no? Que hayamos tenido en todo el proceso. Esto implica que hemos podido ver, ¿no? También un poco las diferencias que teníamos cada una y exponerlas también en algunos momentos. Esto ha supuesto que hemos puesto en pos de la comunidad también ciertas partes, ¿no? Que a lo mejor hemos dicho, bueno, pues yo tengo energía en este momento con esta situación, pues la uso, ¿no? Y también hemos podido ver la singularidad, ¿no? En este caso del contenido, ¿no? De la energía emocional de otras personas que según en cada momento, porque al final el confinamiento ha sido como una montaña rusa, pero según en cada momento ha ido, ¿no? Balanceando y ha ido también creando como una red añadida a la que ya había, ¿no? Porque, bueno, pues también han salido en este momento también de introspección, pues han salido muchas vivencias dentro de esa singularidad que decían, bueno, pues queremos cambiar también la parte interna del colectivo, ¿no? Queremos que se amplíe el colectivo o no queremos que haya colectivo, ¿no? Entonces ha habido como distintas experiencias, ¿no? Dentro del continente y contenido según también la agresividad con la que hayamos vivido la situación con lo que nos rodeaba, ¿no? Entonces, esto nos ha dado unas respuestas que yo considero que son ancestrales y que son muy importantes porque bueno, al final las personas humanas somos así, ¿no? Y también según nuestra etnicidad, nuestra etnología, nuestra situación, pues podemos dar esas respuestas en ese mismo instante, procesar esa situación y darlo después, o incluso vamos a seguir ahora mismo, ¿no? En este tiempo en el que estamos y más adelante, teniendo respuestas y teniendo también otros mecanismos de comunicación. ¿Por qué? Porque principalmente por todo esto que hemos compartido, estas respuestas ancestrales, de alguna manera, ya como eh, que llevamos como empresas, ¿no? Pues a algunas nos ha generado miedo, a otras nos ha supuesto, como os comentaba, la expresión de una virtud, de decir, bueno, pues ahora yo estoy con ánimo, yo estoy con energía para compartir, lo voy a hacer. Y también esto nos ha supuesto el valorar que si no teníamos energía, si no teníamos en ese momento posibilidad bueno, de expresarnos o de comunicarnos, también expresar eso y decir, pues no lo hacemos, ¿no? Esto nos ha llevado a actuar también con nosotras con responsabilidad, con nosotras mismas, pero también con el entorno, de crear también como una comunicación. Aquí yo he puesto responsabilidad, pero a lo mejor habría sido mejor poner asertiva, ¿no? Un poco una escucha, tanto del entorno como nuestra, sin dejarnos llevar por el exceso, ¿no? O la sobreinformación que hemos tenido, que
como hemos dicho, como he dicho, ha ido solo en una dirección, ¿no? No hemos podido tampoco compartirla mucho, porque justo los espacios de compartir ya estaban copados por otras tareas, ¿no? Y además esto también ha valorado, ¿no? que creemos como un refugio de lo comunitario. Esa necesidad, ¿no? de lo comunitario o esa lejanía o esa añoranza, ¿no? De decir, jolín, me he quedado sin mi grupo, ¿no? O me he quedado abandonada en este sentido, ¿no? En esta situación que la está viviendo todo el mundo, pero que no la puedo compartir o no la puedo expresar del todo, ¿no? Eh, pues de ahí, de alguna manera, hemos creado también como un refugio de lo comunitario, que sí que es verdad que, pues bueno, ese refugio se ha llevado a lo digital, ¿no? Un poco a exponer lo que sentíamos sin saber quién lo iba a recibir, sin saber a quién llegaba, ¿no? No había una persona o un perfil concreto a quien dirigirnos, pero bueno, ha sido también como un refugio, ¿no? Un poco pues desde de las plataformas digitales hasta, bueno, pues el valorar otras maneras, ¿no? de gestionar la sociedad, pues como el poner un POSIT en el ascensor y poner tu teléfono y decir, bueno, si alguien necesita, si alguien del vecindario necesita, aquí estoy, ¿no? Entonces, hemos creado como un refugio de esa comunidad también, ¿no? En diferentes ámbitos, ya sea digital o ya sea más de manera orgánica, incluso antigua, ¿no? El de escribir y decir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Que lo sepas. Eh, ¿Por qué? Porque esto nos lleva al quinto y último punto de que, bueno, como os he expuesto, somos seres sociales. Dentro del colectivo se han vivido muchas disrupciones, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, y es algo que se reivindica, ¿no? Y es algo que se reivindica no el seguir viviéndolas, sino el, de alguna manera, recomponernos de esas disrupciones, de que no se cuente con nosotras en diferentes ámbitos y comunicados y procesos también pues, sociales, políticos, legislativos, y que aún así damos respuesta, ¿no? Y defendemos de alguna manera, ¿no? Lo que es la reconstrucción también, que, bueno, pues que con más o menos energía, con más o menos continuidad, ¿no? Con más o menos balanceo, pero se sigue, ¿no? Y eso nos lleva a que hemos conseguido que se externalice que la aldea global no es lo mismo que globalización. ¿A qué me refiero? Que la aldea global somos todos, ¿no? Que al final somos como una comunidad pequeñita, ¿no? Que ese refugio de lo comunitario es importante, que esa responsabilidad de expresarnos, esa virtud de ir equilibrando las energías entre nosotras es importante, que el exponer nuestras emociones, como es el miedo, ¿no? O como son también que se ha expuesto mucho, ¿no? Y se ha comunicado mucho y se ha hablado mucho, por fin, de la salud mental, ¿no? A nivel también digital, que era algo como un poco oculto. Hemos visto que la aldea global no es lo mismo que globalización porque seguimos, seguimos viendo que al final toda la precariedad o cuando falta, ¿no? Cuando hay un toque de precariedad en un espacio, al final llega a otro, ¿no? Llega a otro contexto, llega a otro país, llega a otra ciudad y eso, de alguna manera, no es globalización. La globalización es el saber, eh, el haber dejado a ciertas comunidades, ¿no? Y a ciertas personas sin poder, de alguna manera, manejarse, ¿no? Sin tener esas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y adaptadas. Por tanto, hemos visto que al final somos muy pequeñitos en comunidad, muy pequeñitos en el manejo de esto y que de alguna manera tenemos que seguir manteniendo esa comunicación orgánica, esa comunicación cercana, ¿no? Aunque sea con un POSIT o aunque sea a nivel digital, pero que eso tiene que llegar a todas las personas, porque lo que es el concepto de globalización no ha conseguido que llegue para todas, ¿no? Y por tanto, estas respuestas, ¿no? Y estas situaciones no han sido manejables, ¿no? Y han dejado a muchas personas en la precariedad justo por la globalización, ¿no? Porque se ha nutrido, digamos, o se ha sobrenutrido a ciertas partes a ciertas estructuras, ¿no? De la sociedad, pero no a otras, ¿no? A otras, como a mucha parte del colectivo LGTB, se nos ha dejado totalmente
a la intemperie, ¿no? Tanto nuestro continente como nuestro contenido, a pesar de que, bueno, pues seguimos ahí en la lucha, ¿no? En la reivindicación y buscando sobre todo eso, ¿no? El resurgir desde distintos ámbitos y distintas fases y que eso, por supuesto, no va a frenar en ningún momento nada. Reivindicando, por supuesto, que mantengamos ese, ¿no? Que nuestro armario, que la estigmatización que hace la sociedad no va a acabar, ni lo va a terminar de romper, ni de aniquilar, digámoslo así, porque siempre crecemos, ¿no? Y de alguna manera crecemos, y lo hemos visto, ¿no? Ante las adversidades, independientemente de que, bueno, pues para unas personas ha costado muchísimo y seguirá costando y para otras eh, menos. Y lo que hemos descubierto, ¿no? con este confinamiento un poco es el ir valorando las energías dentro de la comunidad, agrandar esa comunidad y darle respuestas a la comunidad con lo que tengamos, ¿no? Un poco ahí de manera cotidiana y de andar por casa con lo que nos ha sido posible, ¿no? Viéndonos como, pues eso, como comunidad y refugiándola ya no tanto en lo que es a nivel de herramientas, sino más en la parte de contenido, ¿no? Bueno, de base, para que, bueno, pues conforme se vayan retomando las relaciones, ¿no? La comunicación más social, lo que son los grupos, pues, bueno, pues que sea como una experiencia y que sea una experiencia que le demos espacio y tiempo, porque al final es lo que somos y es algo que dentro del colectivo valoramos mucho, ¿no? Nuestros espacios y nuestros tiempos, porque es lo que realmente también ayuda, ¿no? Y nos da orgullo en nuestros procesos, ¿no? Y es también lo que nos hace sentirnos con orgullo con respecto a ya sea nuestro armario, como cada persona quiera exponerlo, pero es lo que realmente da esa motivación. Así que, bueno, pues ha sido un placer estar con vosotras, vosotres, vosotros y espero bueno, que lo que he comentado os haya gustado y cualquier cosa, cualquier duda, estamos aquí en Cogam Salud. Yo soy Sara del Arco y ha sido un auténtico placer. Gracias.